En la frontera polvorienta entre México y Estados Unidos, donde el sol abrasador ilumina un paisaje de contrastes, se desarrolla una historia que desafía toda lógica y sume a quien la escucha en un abismo de incredulidad. Es una historia de sangre, poder y creencias retorcidas, una crónica que mezcla el frío cálculo del narcotráfico con el fervor de rituales oscuros que parecen arrancados de las páginas de un libro prohibido. Hoy nos adentramos en el mundo de los narcosatánicos, un culto liderado por un hombre que se alzó como un dios entre mortales, Adolfo Constanzo, un nombre que aún resuena con ecos de terror en las tierras de Matamoros. Adolfo de Jesús Constanzo vino al mundo el 1 de noviembre de 1962, en la vibrante ciudad de Miami, Florida. Su madre, Delia Aurora González, una joven cubana de apenas 15 años, lo trajo a la existencia en un entorno impregnado de misticismo. Desde sus primeros días el pequeño Adolfo respiró el aire denso de la santería, esa religión sincrética que danza entre santos católicos y deidades africanas, un legado que su madre practicaba con devoción. En aquella casa de supersticiones, donde las velas ardían y los tambores susurraban, se sembraron las semillas de una obsesión que lo acompañaría toda su vida. Cuando tenía 10 años, en 1972, la familia regresó a Miami tras un breve paso por Puerto Rico. Fue en esas calles bulliciosas donde el joven Constanzo comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. A los 14 años, las autoridades ya lo conocían bien. Arrestos por robo, vandalismo y pequeños actos de rebeldía pintaban el retrato de un adolescente inquieto. Sin embargo, el destino dio un giro cuando cruzó caminos con un sacerdote de palo mayombe, una práctica congoleña que invoca espíritus a través de sangre y sacrificio. Bajo la tutela de este guía, Constanzo aprendió a manejar los secretos del más allá, conocimientos que pronto torcería hacia fines inimaginables. La década de 1980 marcó su llegada a Ciudad de México, una metrópoli caótica donde su carisma magnético brilló con fuerza. Con una mirada penetrante y una voz que parecía susurrar promesas de poder, Constanzo reunió a un séquito de almas perdidas. Entre ellos estaban Martín Quintana, Jorge Montes y Omar Orea, hombres que juraron lealtad a su nuevo Mesías. Así nació los narcosatánicos, un culto que operaba desde las sombras de Matamoros, Tamaulipas, un lugar donde la frontera no solo separa países, sino también la vida de la muerte. Aliados al temido cártel del Golfo, este grupo prometía protección a través de rituales, un escudo místico contra balas y traiciones. Al principio, sus altares se manchaban solo con la sangre de gallinas y cabras, ofrendas que humeaban en calderos bajo la luz de la luna. Pero en 1986, la ambición de Constanzo lo llevó más allá. Los sacrificios humanos irrumpieron en su liturgia, una práctica que, según él, les otorgaría invencibilidad. 16 cuerpos confirmados yacen en las estadísticas oficiales, pero las sombras susurran que el número real podría ser mucho mayor. Rivales del narco, transeúntes inocentes, cualquiera podía caer en sus garras, arrastrado a un destino de horror en el que los cuchillos brillaban y los gritos se perdían en la noche. El punto de quiebre llegó con un nombre: Mark James Kilroy. Este joven de 21 años, estudiante de premedicina en la Universidad de Texas, llegó a Matamoros en marzo de 1989, buscando diversión en las vacaciones de primavera. La noche del 14 de marzo, mientras las calles bullían de vida, Kilroy caminó solo, ajeno al peligro que acechaba. Fue entonces cuando los narcosatánicos lo atraparon, un trofeo para sus altares sangrientos. Lo llevaron al rancho Santa Elena, un lugar remoto que se alzaba como un templo de pesadillas en medio del desierto. Lo que le hicieron a Mark Kilroy no tiene cabida en la mente racional. Torturado, sodomizado, mutilado, su cuerpo fue despojado de toda humanidad. En un ritual macabro, extrajeron su cerebro y lo cocieron en un caldero junto a una cabeza de cabra, patas de pollo, una tortuga y hierbas que crepitaban en el fuego. Le cortaron las piernas a la altura de las rodillas y atravesaron su columna con un alambre, una marca grotesca para facilitar su uso futuro. Cuando terminaron, lo enterraron en una fosa poco profunda, otro sacrificio en nombre de un poder que Constanzo juraba poseer. La desaparición de Kilroy encendió una chispa que no se apagaría. Su familia, destrozada pero decidida, exigió respuestas. Las autoridades, presionadas desde ambos lados de la frontera, intensificaron la búsqueda. En los primeros meses de 1989, Matamoros reportó más de 60 personas desaparecidas, un eco de terror que resonaba en cada rincón. Pero el destino intervino el 1 de abril, cuando Serafín Hernández García, un traficante del culto, cayó en un control antidrogas. Bajo interrogatorio, su confesión abrió las puertas del infierno.
reveló el secuestro de Kilroy y señaló el rancho Santa Elena como el epicentro del horror. El 11 de abril de 1989, las fuerzas mexicanas, respaldadas por la DEA y el FBI, irrumpieron en el rancho. 15 cuerpos mutilados, incluido el de Kilroy, yacían en fosas improvisadas, testigos mudos de una barbarie sin límites. Había 110 kilos de marihuana, 108 gramos de cocaína, un arsenal de 12 armas, 3 de ellas subametralladoras, y 11 vehículos con teléfonos, evidencia de un imperio criminal. Pero el hallazgo más perturbador fue un caldero humeante, una mezcla grotesca de un cerebro humano, una cabeza de cabra, patas de pollo, una tortuga, hierbas, una herradura y monedas, un altar al borde de la locura. Constanzo, al saberse descubierto, huyó a Ciudad de México con 4 de sus fieles. Pero el cerco se cerraba. El 6 de mayo de 1989, la policía lo encontró en un apartamento de la colonia Roma. En un acto final de desesperación, ordenó a Álvaro de León Valdés, alias El Dubi, que acabara con su vida. Con disparos certeros, de León mató a Constanzo y a otro miembro antes de rendirse. El líder había caído, y con él, el culto comenzó a desmoronarse. 14 miembros enfrentaron la justicia, acusados de asesinatos, narcotráfico y obstrucción. Sara Aldrete, apodada La Madrina, recibió 62 años de prisión, reducidos a 50 en 1998. Siempre ha clamado inocencia, diciendo que fue torturada para confesar, una historia que detalló en su libro de 2013, Me dicen la narcosatánica. Elio Hernández Rivera y Serafín Hernández García fueron sentenciados a 67 años, también rebajados a 50. Álvaro de León, el ejecutor de Constanzo, obtuvo 30 años. 2 sospechosos, Ovidio y Ponce Torres, escaparon y su rastro se pierde después de 2009. Más allá de los crímenes, los narcosatánicos fascinan por su mezcla de religiones afrocaribeñas y violencia. Constanzo pervirtió la santería y el palo mayombe, convirtiendo rituales tradicionales en una orgía de muerte. La antropóloga Mercedes Sandoval explica que los narcos abrazan estas creencias por paranoia, buscando protección en lo sobrenatural. Constanzo llevó esto al extremo, convenciendo a sus seguidores de que la sangre humana los haría invencibles. El caso dejó cicatrices profundas. En Matamoros, el turismo se desplomó, y el miedo se instaló como un vecino permanente. La familia Kilroy fundó la Fundación Mark Kilroy, luchando contra las drogas con $100 anuales en fondos federales, atendiendo a 800 estudiantes al año por más de $160 en costos. En los medios el caso vive en documentales como Most Evil, que dio a Constanzo el nivel máximo de maldad 22, y en películas como Borderland y Perdita Durango, que dramatizan su legado. Sara Aldrete sigue siendo un enigma. En su libro, se pinta como víctima de Constanzo, forzada a actuar bajo amenaza. Pero para la familia Kilroy y el investigador George Gavito, es una bruja que merece su castigo. Jim Kilroy, padre de Mark, la quiere tras las rejas para siempre. 3 décadas después, los narcosatánicos siguen siendo un rompecabezas de maldad y fe torcida. ¿Qué llevó a Constanzo a este abismo? ¿Cómo justificaron sus actos? ¿Podría repetirse? Es una advertencia, un eco de lo que ocurre cuando el poder, la superstición y la violencia se entrelazan en un abrazo mortal, una historia que aún susurra en las sombras de la frontera.